Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme a esta última sesión de espacio abierto para el aprendizaje. Para mí ha sido de verdad muy bonito el compartir con todos ustedes este módulo. Espero que se hayan llevado muchos aprendizajes, muchos conocimientos y que pues esto, ¿verdad? Sea la base, el referente para continuar con sus estudios. Yo les deseo todo el éxito. Además, espero que ustedes continúen estudiando. Hace poco tuve la fortuna de encontrarme en una universidad virtual a un exalumno de la prepa y bueno, pues esto, ¿verdad? Es muy satisfactorio y también les da a ustedes muchos referentes de que sí se puede, de que simplemente, ¿verdad? Es organizarse, ir desarrollando hábitos de estudio y de ingresar a estos espacios porque lo que pretendemos es que ustedes, ¿verdad? Ya con aquellas dudas, con aquellas cuestiones que respecto a la entrega de actividades, pues no queden claras y nos pregunten y nosotros, ¿verdad? Les demos pues los datos, la información para que puedan resolver adecuadamente estas actividades. Y bueno, pues, ¿qué les parece, verdad? Si iniciamos esta última sesión de verdad, yo agradezco a las personas que continuamente han estado presentes aquí, Itzel, Saraí, siempre han estado atentas, participando, comentando al respecto, ¿verdad?, de sus dudas, de situaciones que nos han compartido y me he llevado sorpresas hermosas. Entre ellas, bueno, pues Itzel nos hizo favor de compartir, ¿verdad? Todo esto del lugar en donde ella vive, que es en Tabasco, y nos ha dado la oportunidad de conocer otro lugar de la República en donde quizás nosotros no nos encontramos. Entonces, pues todo esto nos ha dejado este módulo y nos ha permitido conocernos muchísimo mejor, saber qué habilidades de comunicación tiene cada uno de ustedes para continuar aquí en este espacio. Y bueno, pues para presentarles, ¿verdad? Nuestra sesión el día de hoy, nuevamente con nuestra agenda, la bienvenida, como hasta ahorita lo estamos haciendo, el propósito, vamos a recordar un poquito de todo lo que se ha trabajado en este módulo. Vamos a realizar una revisión por último acerca de esto que ha sido como una parte súper importante para el desarrollo de lo que corresponde a nuestras redacciones y en especial a la reseña crítica y que esto va a ser la base para que ustedes, ¿verdad?, continúen trabajando en los demás módulos porque les van a pedir argumentar, porque les van a pedir elaborar ensayos. Itzel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué dice el hermoso lugar en donde estás viviendo? El calor, ¿verdad? Y bueno, pues todas las cosas bellas que hay por allá en tu estado. Eh, Me da mucho gusto que estás presente ya en esta última sesión, Itzel. Espero, bien, bien, muchas gracias. Un poquito más descansada, más tranquila, con mucho trabajo, como siempre, pero con todo el ánimo y las ganas de seguir adelante y de, pues, disfrutar de cada momento y en este especial, ¿verdad? Es esta última sesión y saber, ¿verdad? Que pues estás aquí presente. Sí, está tremendo. Itzel, yo estoy aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Me encuentro ubicada
Me imagino tú has escuchado, o a lo mejor si ya has visitado aquí la Ciudad de México. Yo me encuentro ubicada al norte de la ciudad, más o menos para que te des una idea. Me encuentro muy cerquita de la Basílica de Guadalupe. Realmente son pocas calles las que separan el lugar en donde está tu casa. Y bueno, pues de este lado del norte de la ciudad, pues es muy diferente, ¿verdad? Aquí como que ubicamos los capitalinos, ¿no? Los diferentes lugares de la ciudad, porque pues es muy grande, al norte, centro y sur. Y entonces, bueno, pues es así como más o menos identificamos en dónde nos ubicamos, porque te digo, la ciudad pues realmente es inmensa. Y te digo más o menos para que tengas una referencia, ¿no? De por dónde me encuentro, pues lo bonito es que estoy muy cerca de la villa. Me puedo ir caminando, aunque sí hago más o menos, yo creo que haré como una media hora, 45 minutos aproximadamente caminando, pero pues de aquí está súper cerquita. Sí, ¿tú crees? Está muy bien. Esta colonia es muy tranquila, tiene muchos servicios, eh, está cerca el metro, hay metrobús, entonces, bueno, pues eso es una gran ventaja, la comunicación. Luego, ¿no? De los distintos lugares de aquí de la ciudad, pues a veces no en todos lados es tan fácil. Entonces, bueno, pues cuando gustes, ¿verdad? Estamos por acá. Con todo gusto, tanto Itzel como Saraí, aunque ustedes pasen a otros módulos, si necesitan cualquier ayuda, cualquier apoyo, pues me pueden escribir al correo. El correo siempre va a ser el mismo, es el correo institucional y bueno, pues espero poder ayudarles. Saraí, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te preocupes en lo que nos conectamos, ajustamos y ya sabes, siempre andamos corre que corre. Me da mucho gusto, le decía a Itzel, que de verdad agradezco la tenacidad, el interés por estar aquí, por todas las sesiones estar presentes. Gracias, Itzel. Yo sé que sí, que en cualquier momento, ¿verdad? La vida es así un pañuelito, dicen, ¿no? Nos encontramos a las personas que menos nos imaginamos. Y estaba comentando hace un momento que hace poco, bueno, más bien en esta semana, chicas, tuve la oportunidad, que bueno, espero que tu hermana esté bien, te estoy leyendo aquí en el chat. Y, ok, ya sea tu hermana o tú, ¿verdad? Que se encuentren bien de salud. De repente, bueno, pues sí, necesitamos así como que la ayuda, ¿no? De los doctores para sentirnos bien o ante cualquier situación. Y pues cualquier cosa, Saraí, igual que Itzel, lo que necesiten a través del correo, en el momento a lo mejor que ustedes se sientan que ya quieren tirar la toalla y que dicen, ya no, maestra, ya me quiero salir. No, por favor, ¿verdad? Siempre consideren, piensen que tenemos que dejar pasar el momento y después retomamos con otra visión, un nuevo día, con otras cosas. Recuerden que lo más importante es estar contentos, ser, pues sí, vivir el momento, el día a día, porque jamás se va a repetir. No hay momento, situación que se vuelva a repetir. Entonces, bueno, pues con todo gusto. Y les decía que la vida es muy extraña. A veces nos coloca frente a las personas con las que estuvimos en un momento y en esta semana me encontré con un exalumno de la prepa que ya está estudiando en la universidad y decidió estudiar una universidad en línea. Y me dio mucho gusto saber que pues está muy contento, que terminó la prepa, que está realizando muchas actividades y que pues ya va por una carrera.
Entonces les digo, pues no sé, a lo mejor a la vuelta de la esquina, ¿no? Saraí, pues te haces famosa cocinando. Itzel se convierte en una super abogada y a lo mejor ya yo viejita, ¿verdad? Les digo o les pido ahí o nos llegamos a encontrar. Nunca sabemos, de verdad, y siempre hay que mm, ser educados, portarnos bien, porque les digo que la vida da muchas vueltas y nunca sabemos, pues, con quién nos vamos a encontrar. Entonces, chicas, mucho ánimo. Esta es nuestra última sesión, pero bueno, pues a ustedes les quedan muchas más y van a seguir habiendo muchos cambios para bien, hermosos. Aquí en la prepa nosotros nos estamos preparando como sus asesores para mejorar en muchos sentidos. Y van a ver que con los demás profesores, pues van a tener experiencias que les van a ayudar a aprender más cosas. Entonces, bueno, pues no lo echen por ahí, no lo desechen, ya ingresaron, ya entraron, ya llevan 3 módulos y pues eso significa que poco a poquito se han ido ajustando, se han ido adaptando. Acuérdense que este tipo de estudio requiere mucho de mi propia organización, de mi propia decisión para hacer las cosas. Y pues en esta sesión, ¿se acuerdan que habíamos dejado ahí pendiente esto de las famosas citas, ¿no? Y sus características? Lo dejamos así porque en algún momento, muchachas, a veces, ¿verdad? Queremos como que las personas vayan comprendiendo mucha información y a veces todo eso nos confunde. Entonces, yo les comentaba, sí es importante que poco a poquito ustedes vayan aprendiendo a emplear las citas, a reconocerlas y bueno, tienen el manual, pero la intención no es información, información, información y hay veces que ya no sabemos ni de qué nos están hablando, ni para qué, ni por qué. Si así cuesta trabajo, bueno, pues vamos despacio. Entonces hoy vamos a continuar para cerrar, ¿verdad? Para terminar con esta o que había quedado pendiente de las citas, con más elementos que en el manual de la prepa en línea se encuentran. Ustedes van a encontrar, chicas, en este manual que la denominación o el nombre que le dan a las citas que también son conocidas en otros manuales como citas o paráfrasis. Aquí, en este manual que nosotros utilizamos para la prepa, le dieron un nombre diferente. Este nombre pensando en que para quienes lo leyeran fuera más sencillo. Y en vez de ponerle paráfrasis, le colocaron por así llamarlo, referente o sinónimo, sin que sea sinónimo, porque realmente no es un sinónimo, pero, ¿verdad? Es algo como muy parecido a cuando nosotros hacemos una paráfrasis. Si recordamos que cuando hacemos una paráfrasis, pues lo que buscamos es con nuestras propias palabras explicar lo que dice el autor. Y bueno, pues por eso en el manual de citas de la prepa se tiene este título y lo podemos encontrar en otros manuales como paráfrasis. Entonces, bueno, cada vez que nosotros iniciamos esta narrativa o esta paráfrasis, al momento de estar redactando, buscamos, ¿verdad? Siempre colocar el nombre de la autoría. Ya habíamos dicho que el apellido y después el nombre, seguido del año, y esto va entre paréntesis. Pero muchas veces cuando empezamos la redacción, pues como que no encontramos la forma de acomodar ese dato con el que nosotros queremos redactar nuestro trabajo. Entonces,
Hay varias formas de iniciar esa narración o esa paráfrasis. Las formas en las cuales nosotros podemos iniciar esa narración o lo que dice y que estamos interpretando nosotros de los autores puede ser a través de dos maneras. Una, a través de expresiones y la otra a través de palabras. Es indistinto, puedo utilizar cualquiera de estas para iniciar, ¿sí? Entonces, si utilizamos expresiones, puedo utilizar de acuerdo con, tal como afirma, en la opinión de, en palabras de, como expresa, citando a juicio de. Y también puedo encontrarme con las siguientes palabras o utilizar estas palabras. O sea, ambas formas son una manera de iniciar la redacción de la oración con la cual pues voy a explicar lo que dice ese autor. Entonces, las palabras que tenemos son señala, afirma, menciona, según, sostiene, para y propone. ¿Qué podríamos hacer para cuando nosotros leemos un texto? ¿Cómo podemos identificar si es una paráfrasis? Bueno, pues además de esto que mencionamos, de los datos del autor, el año y la página, ¿verdad? Pues cada vez que nosotros revisemos un documento y ustedes vayan leyendo, si encuentran estas palabras, significa que la persona que escribió ese documento está haciendo, ¿verdad?, una paráfrasis o está haciendo una cita narrativa. Eso también les puede servir a ustedes como pista cada vez que lean cualquier documento. Ustedes ya saben que existen diferentes tipos de texto, narrativos, literarios, descriptivos, informativos, etcétera. Y esto yo creo que es algo muy importante para ustedes porque, ¿verdad? Ya tienen una pista más o nosotros le podemos llamar una estrategia más, ¿no? Para identificar pues, lo que yo estoy leyendo y ver si ese autor está utilizando pues citas o paráfrasis, citas directas o paráfrasis o citas narrativas, como las llaman aquí. No sé si tengan algún comentario o alguna duda al respecto de estas expresiones o palabras que pueden emplearse cuando nosotros estamos redactando o que podemos encontrar cuando estamos leyendo y que si van acompañadas de los datos del autor, pues eso me confirma, ¿verdad?, que ese documento tiene un sustento que no es simplemente una copia, ¿verdad? O pues no sabemos de dónde venga esa información. Entonces, estas que les estoy presentando son formas en las cuales nosotros también podemos identificar estos elementos. Y ahora vamos a algo un poquito más complejo. Cuando nosotros estamos redactando una información, podemos encontrarnos con una característica de la redacción. Esa característica tiene que ver con el uso de paréntesis. Y por eso el nombre que observan aquí es citas parentéticas. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues que ya sea una cita directa o una cita narrativa o paráfrasis, si utiliza estos paréntesis, pues estamos hablando de que tiene un formato de este tipo, que utiliza paréntesis. Ahorita vamos a ver, yo creo que si recuerdan, les había comentado que existen diferentes formas de presentar las citas. Cada quien pues selecciona o, ¿verdad? La institución nos dice, no, mira, tienes que utilizar este formato de cita para redactar. Y entonces, bueno, sobre eso pues ya nosotros elaboramos nuestro texto.
Lo que ahorita vamos a identificar es, bueno, cuáles son las características cuando nosotros utilizamos paréntesis. Bueno, pues tal cual viene en nuestro manual de citas, ¿sí? La palabra parentética significa, ¿verdad? Paréntesis. Y regularmente este paréntesis se utiliza después del texto citado para colocar los datos de la fuente, autoría, año y en algunos casos, acuérdense que va la página. Si es una cita directa, se debe de colocar la página o cualquier otra especificación que permita localizar esa información. Ahorita les voy a presentar ejemplos de esto. Y bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos que a veces nos pueden confundir. De este lado, ¿sí? En la primera columna tenemos el tipo de autoría. En la segunda columna tenemos aquellas que son las citas narrativas o de paráfrasis y las citas, ¿verdad?, que utilizan paréntesis y que en algunos casos también, si ustedes observan aquí abajo, están clasificadas por indirectas, directas, indirecta y directa. Es mucho, ¿verdad? Es mucha información y efectivamente todo esto nos confunde, pero vamos a ir desglosando cada uno de estos. Bueno, ¿por qué en esta primera columna se refiere al tipo de autoría? Puede ser que la fuente de información, el artículo, el libro, la imagen, el podcast, la película, ¿verdad? Pues no lo haya hecho solamente una persona. Puede ser que varias personas hayan colaborado para realizar esa fuente de información. Es como en las películas, no sé si ustedes se hayan quedado, se queden al final, ¿verdad? Y aparecen los créditos y bueno, dice uno, ay, qué barbaridad, ¿no? Son muchas personas las que participan para hacer una película. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos referencia de alguna fuente? Bueno, pues puede ser que nos encontremos que solamente una persona haya elaborado esa fuente, 2, 3, 4, 5. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, verdad, queremos citar o incluso cuando colocamos los datos en la bibliografía de esas referencias? Bueno, pues la regla nos dice que siempre tenemos que poner a todos aquellos que aparecen como autores de esa fuente de información. Y muchas de las veces creemos que por ser tantos, pues solamente, ¿verdad? Porque es mucha información, pues solamente debemos de poner al principal. Y no es así, siempre tenemos que poner a todos los que participaron en la elaboración de esa fuente de información. Obviamente en las películas, ¿verdad? Pues aparece el crédito cuando nosotros revisamos la fuente de información de una película. Imagínense que pusieran a todos los actores, los que hicieron, sería una locura. Entonces, bueno, pues en algunos casos solamente, ¿verdad? Se selecciona a la persona que escribió el guión, al productor y bueno, pues a las personas más importantes. En el caso de los libros, de los artículos y de lo que comúnmente consultamos, pues existen desde uno hasta, puede ser 6, 7, 8 colaboradores. En su manual de citas van a encontrar los ejemplos de todo esto, ¿no? Y puede ser que ustedes identifiquen esto. Entonces, vamos a ir conjuntando lo que acabamos de ver. Una disculpa, chicas, pero a esta hora siempre pasa esta persona, ¿verdad? Hablando de sus ventas. Entonces, bueno, ya sabemos que son famosos. Y les platico, vamos a ir agregando elementos que acabamos de revisar. Si ustedes se fijan, aquí está, ¿sí?
un elemento del cual acabamos de hablar. ¿Alguien de ustedes me quiere decir si esta es una frase o es una palabra? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, una expresión o una palabra? ¿Qué será? Donde dice de acuerdo, ¿será una expresión o será una palabra? ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué pertenecerá? Dice de acuerdo con, y aquí tenemos una forma de iniciar una cita. Así es, Itzel. Muy bien, es una expresión. Y entonces, aquí ya nos están dando un ejemplo de cómo podemos iniciar la redacción de una cita, ¿verdad? Que está en la parte narrativa indirecta, ¿verdad? Que es parte de sus características. Ahorita vamos a ir analizando. Luego viene con Soto Rodríguez y entre paréntesis, ¿verdad? Solamente está el dato del año en el que se escribió. No están considerando el dato, ¿verdad? No inician el paréntesis desde el apellido del autor o los apellidos del autor, sino simplemente están anotando entre paréntesis el año. Y entonces aquí viene, dice, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Aquí nos están diciendo, al hablar de una cita narrativa o indirecta, ¿sí?, que esto es la interpretación de la persona que lo está redactando. Vamos a ver la diferencia cuando nosotros hacemos una cita, ¿sí?, tal cual copiamos la información del autor, va a cambiar. Si ustedes observan, aquí inicia con el apellido del autor, nuevamente solamente se coloca el año y utilizamos una palabra como las que vimos anteriormente. Afirma que el plagio, y si ustedes observan, cuando son citas, ¿verdad?, directas, lo que estamos haciendo es colocar las comillas de aquello que tal cual se copia del texto del autor. Y al final se anotó la información de la página en donde se sacó. Entonces, aquí ya tenemos dos diferencias. Esta parte en donde se está utilizando una expresión, esta otra donde se inicia con los datos del autor y se utiliza una palabra y, ¿verdad?, utilizamos comillas y el dato de referido a la página de donde se copió. ¿Qué significa esto? Volvemos a la primera parte. ¿Se acuerdan que podemos utilizar distintas formas de presentar las citas? Y a esto me refería. Cada una o existen diferentes formas de presentar una cita. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la más adecuada? Bueno, pues aquella que yo considere que me va a servir, que me es más fácil, que yo recuerde o que la institución me indique o el profesor me indique. Aquí vamos a tener el ejemplo contrario a esta cita indirecta. Dijimos nuevamente que una cita indirecta es esa paráfrasis, esa explicación con mis propias palabras. Pero ¿qué creen? Aquí tenemos este título y dice cita parentética porque está utilizando los paréntesis o el paréntesis al final. Y si ustedes observan, ¿verdad?, vienen los datos del autor y el año. Y comienza sin la expresión. Y dice, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Ya se fijaron que viene la misma información, pero inició, ¿verdad?, la redacción de diferente manera. Maestra, ¿esto es un problema? No,
No, porque cada quien puede utilizar la forma que más le guste, la forma que le sea más sencilla o más fácil. Quizás en esa parte, Itzel, al inicio cuando tú me decías, es que estoy muy confundida, ¿cuál utilizo? ¿Cuál es el mejor, ¿no? De todas estas opciones que me ponen, ¿cuál sería la mejor forma? Eso va a depender de tu forma de redactar, de tu gusto, de lo que se te haga más fácil y de lo que tú consideres o te pidan en la institución. Y tenemos, ¿verdad?, los ejemplos de aquellas citas que son copias tal cual. Y aquí si observan, ¿sí?, inicia, ¿sí?, con otra estructura distinta. Dice incidir en el plagio, vuelven las comillas, se cierran comillas de lo que copié tal cual del autor y aquí vuelve a estar presente este paréntesis. Soto Rodríguez, el año y la página. Vean cómo hay una diferencia muy importante. Aquí pues no se está utilizando una palabra. Aquí sí se utilizó una palabra como para hacer, ¿verdad?, la continuidad en la redacción. Pero en este caso, ¿verdad?, no hay algo que refiera ni a una expresión ni al uso de una palabra, pero en estos dos casos o en estos dos ejemplos, si utilizamos este formato de cita que se llama parentético, al final, ¿verdad?, podemos colocar los paréntesis y los datos del autor, a diferencia de estos. Entonces, nuevamente les insisto, esto es un formato, es como cuando los profesores les califican a ustedes la forma del trabajo. ¿Qué es la forma del trabajo? Pues es la presentación, es el que tenga una portada, el que utilicen ustedes el tipo de letrarial, el tamaño, ¿no? Y todas esas indicaciones, si ustedes recuerdan, pues la revisaron casi al inicio de la prepa, que les decían, bueno, pues todos sus trabajos académicos deben de llevar portada, utilizar letrarial de tal tamaño. Eso se refiere al formato. Lo mismo ocurre con esto, ¿sí? Aquí hay muchas maneras de presentar la información. La que más se adecue, la que les pidan o que les digan, bueno, pues en este trabajo ustedes van a utilizar, ya sea en citas indirectas o citas directas, paréntesis. O van a utilizar citas parentéticas, indirectas o directas. Ah, ok, ya sé. Y si no me dice el maestro, pues la que a mí me guste o la que más me acomode es la que puedo emplear. Ahora, si ustedes observan, estos 4 son ejemplos que refieren solamente a una persona que escribió esa fuente de información. Y aquí tenemos a 2 autores. Y viene la otra parte que de repente puede ser que se nos complique, ¿no? Aquí, si ustedes observan, se vuelve a utilizar una expresión tal como afirman Castro, Azuara y Sánchez Camargo el año y viene la descripción. De este lado, las instituciones deben priorizar la enseñanza de la lectoescritura y entre paréntesis están los datos del autor y el año. Estamos haciendo aquí una paráfrasis, estamos hablando de 2 autores, en este estamos utilizando una expresión y en esta, ¿verdad?, pues estamos anotando tal cual la idea que nosotros recuperamos del autor. Cuando son directas, colocamos los datos de los autores, colocamos la información que copié del autor entre comillas y la página. Y cuando es directa parentética, lo único que hago es agrupar los datos del autor, el año y la página al final. Itzel, Saraí, ¿alguna duda?
De esto, bueno, pues vienen en el manual de citas más ejemplos, con 3 autores, con 4 autores. Y, ¿verdad? Pues ahí nos dan esos ejemplos de cómo colocar la información. Espero que esto, ¿verdad?, haya quedado ahorita todavía más claro de todo eso que revisamos al inicio. Al inicio, ¿verdad? Parece así como que decimos, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo le voy a poner tantos datos? Pero creo que ahora con los ejercicios que ustedes realizaron, con las entregas de sus trabajos, ¿verdad? No hay ningún, creo yo que ya queda un poquito más claro todo esto que hemos estado platicando. Ahora, si no se quieren complicar tanto la vida, lo único, ¿verdad?, en lo que ustedes tienen siempre que estar pensando para hacer ya sea una cita, para colocar sus referencias correctamente y la bibliografía, ¿verdad? Pues es identificar siempre del documento que ustedes revisen estos datos. No te preocupes, Itzel, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, identifica 4 elementos esenciales. Autoría, pues a quién lo escribió, la fecha, el título y, bueno, pues quién lo publicó, que se refiere a la fuente. Y si tenemos la posibilidad de la página de donde estamos sacando esa información, pues mucho mejor, ¿sí? ¿Qué más nos podría ayudar? Bueno, pues hacernos estas preguntas y a lo mejor no nos acordamos de estos datos, pues podríamos, para facilitar más las cosas, quién es el responsable de esa obra, cuándo se publicó esa obra, cómo se llama esta obra y de dónde puedo recuperar esta obra. Esos datos van a ser mágicos para ustedes. Hoy, chicas, y siempre. De aquí en adelante, traten de utilizar siempre o de tener presente esta información. Yo ya les platicaba que muchas de las veces en la información que se presenta en la plataforma, solamente se coloca la liga, no viene más que el título y la liga de lo que ustedes tienen que revisar. Pero entonces, ¿verdad? Y no crean que es porque se les olvidó, sino más bien porque lo que estamos buscando es que ustedes se acostumbren a hacer este ejercicio, porque muchas veces, ¿verdad? Pues no encontramos la información tal cual y pues no vamos a inventar, no nos vamos a quedar con las ganas de saber qué, ¿verdad? Y vamos a evitar esta cuestión relacionada al plagio. Entonces, bueno, pues esos son tips que espero ustedes, ¿verdad? Tengan en consideración, lo piensen muy bien. Luego viene aquí otro ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de autoría, recuerden también algo muy importante. Siempre nos ponen primero el nombre del autor y después el apellido. Un ejercicio que siempre tenemos que hacer es primero el apellido, el nombre, ponemos un puntito entre paréntesis la fecha en la que se publicó. Acuérdense que si no hay fecha o si no tenemos el dato de la fecha, se puede utilizar S diagonal F, que significa sin fecha, y es muy válido. El título, ¿verdad? Dependiendo de lo que diga el manual y el tipo de fuente, aquí pues nos dicen que va en cursiva, ¿verdad? Y el lugar en donde se publicó. Aquí nos están refiriendo, ¿verdad?, a que esto fue elaborado por la UNAM. Y tenemos el enlace, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta estructura es la que regularmente se emplea. Recuerden que pues nada está escrito en piedra y que estos manuales que nosotros tenemos y que podemos consultar cada año se renuevan porque pues así va avanzando el mundo, la tecnología, las habilidades y todo, ¿verdad? Se va ajustando. La intención de esto es que todos utilicemos el mismo formato
para evitar confusiones. Entonces, bueno, pues simplemente este es otro ejemplo de cómo, ¿verdad?, se estaría presentando la información y específicamente la recomendación para ustedes sería que revisaran las páginas de la 29 a la 32, en donde vienen todas las maneras en las cuales pues, nosotros podemos presentar esas fuentes de información, esas referencias, ¿no? Si estamos sacando la información de página de un sitio web, ¿no? Vamos a imaginar que estamos consultando la CNDH. ¿Qué es eso, maestra? Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Y creo que se han visto algunos anuncios en la tele, ¿verdad? Donde, bueno, pues esta es una institución y tiene su propia página. Entonces, aquí nos dan el ejemplo del Senado de la República, SF, que era lo que yo les decía, no tiene fecha, y aquí, bueno, nos están refiriendo a lo mejor a algún texto, algún documento que publicaron en su página. Cuando tenemos la autoría individual o colectiva, ¿verdad? Cuando solamente estamos hablando de una sola persona que está publicando, ¿verdad? Esta es otra forma de presentar la información. Cuando las instituciones, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, Greenpeace, hacen, ¿verdad? Documentos o elaboran documentos y la autoría es de la institución, bueno, pues el autor, por eso aparece aquí al inicio, es la UNAM, ¿sí? Y si ustedes se fijan, pues no hay otro dato más que quién lo está presentando. Entonces, bueno, pues lo que les sugiero, chicas, es que con paciencia vayan revisando cada uno de estos ejemplos que tienen en ese manual, ¿no? Aquí hablan de artículos de revista y aquí volvemos con este ejemplo que les había dado sobre el apellido, los apellidos, el nombre del autor, la fecha, ¿sí? Y aquí nos están hablando de una revista digital, si es un artículo de periódico, si es un artículo de blog, si estamos revisando libros y podemos encontrar libros, ¿verdad? En la biblioteca, libros de papel y libros digitales. Entonces, pues ahí las referencias son totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues no sé si hasta ahorita hay alguna duda, algún comentario. No sé si tengan la oportunidad de ingresar a este Padlet. Y ahorita les voy a compartir, ¿verdad? Esta dirección, ¿ok? Para que puedan ingresar al Padlet. Y no sé si ustedes ya hayan tenido la oportunidad, chicas, de participar en un Padlet con algún maestro y que tuvieran precisamente esta opción. Y a lo mejor, ¿verdad? Pues quizás